¿Alguna vez te has dado cuenta de cuánto de tu vida has desperdiciado tratando de ser comprendido? Traduces tu dolor para que suene aceptable. Suavizas tus límites para que no parezcan agresivos. Ensayas el tono de tu voz. Reorganizas tu verdad en frases digeribles solo para que nadie se incomode. Pero esta es la verdad. Cada vez que te explicas para ser aceptado, te mutilas emocionalmente. No estás comunicando. Estás sangrando en silencio, esperando que alguien lo llame empatía. ¿Y lo más cruel? Las personas a quienes intentas explicarte nunca estuvieron realmente escuchando. Solo estaban interesadas en mantener el control que tu silencio amenaza. Nietzsche lo entendió antes que todos. Quien camina su propio camino debe estar dispuesto a hacerlo solo. En un mundo adicto a la validación y a la actuación emocional, el mayor acto de rebeldía es el silencio absoluto. No para castigar al otro, sino para dejar de traicionarte a ti mismo de una vez por todas. En este video, vas a entender por qué soltar la necesidad de ser comprendido puede ser el acto más poderoso y liberador de tu vida. Y cuando dejes de explicarte, vas a notar cuánto fuiste utilizado por personas que nunca quisieron entender nada. Te pasaste la vida intentando traducir tu silencio para quienes solo entienden gritos. Pero ahora ha llegado el momento de cortar la explicación de raíz y dejar que el vacío hable por ti, porque tu ausencia dirá todo lo que tu voz nunca pudo. Explicarse en exceso es como arrancarte pedazos del alma para ofrecérselos a extraños que nunca los pidieron. Cada vez que justificas tu silencio, tu límite, tu elección, estás pagando un precio invisible, el de la dilución. Poco a poco, el individuo pierde su presencia brutal, entregándose a una obediencia emocional disfrazada de diálogo. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de cuánto ese autoabandono se volvió rutina. Es como disolverse en agua tibia solo para caber en un vaso que nunca fue tuyo. La sobreexplicación no nace de la conciencia, sino del miedo. Miedo al rechazo, al quiebre, a parecer diferente de la máscara social que te enseñaron a usar. Y en ese teatro silencioso, cada justificación es una sentencia psicológica disfrazada de empatía. Explicarse se convierte en un ritual de desapego de la identidad propia, un intento desesperado de sostener vínculos que ya no sostienen a quien te has convertido. La voz bloqueada se esconde detrás de frases lógicas que nadie escucha de verdad. Es curioso cómo las personas más verdaderas son a menudo las que más sienten esa fragmentación. Cuanto más auténtico te vuelves, más sientes el costo de tener que traducir tu esencia para mentes que no quieren entender. Y mientras más lo intentas, más te alejas de ti. Explicarte en ese contexto es como intentar mantener vivo a un personaje que ya ha muerto, y ese duelo sutil corroe. Pero hay un punto donde el silencio vale más que cualquier palabra, y es ahí donde todo comienza a cambiar. Ser auténtico no es bonito, es amenazante. La autenticidad, cuando no está moldeada por la expectativa ajena, incomoda, porque carga una rebeldía íntima, una negación silenciosa de las reglas invisibles que sostienen el control emocional de las relaciones. La mayoría quiere tu verdad, pero solo si viene vestida de conveniencia. Cuando alguien empieza a vivir fuera del guión, el sistema reacciona como un cuerpo atacado por un virus. Quien rompe con la obediencia emocional se convierte, sin querer, en un espejo incómodo. Muestra cuánto los demás aún viven bajo sentencias psicológicas que nunca se atrevieron a cuestionar. Y por eso, quienes dicen verdades crudas son etiquetados de difíciles, insensibles o hasta arrogantes. Pero el problema no es lo que dices, es lo que tu presencia expone. Una identidad viva que ya atravesó el exilio interno, carga una vibración que rasga las ilusiones, y la mayoría prefiere seguir viviendo en sus delirios. El rechazo que muchos sienten al volverse más auténticos no es personal, es estructural.
Las realidades crudas son intolerables para quienes viven de ficciones reconfortantes. Por eso, el precio de una presencia auténtica es la soledad temporal, el juicio predecible, el silencio de quienes ya no saben cómo encajarte. Pero ese dolor inicial no es castigo, es purificación, porque pronto, el mundo que no soporta tu verdad comenzará a reorganizarse según tu frecuencia. Pero antes de eso, hay algo más sutil que debe entenderse. El silencio verdadero no es vacío, es una afirmación, una presencia brutal que no necesita elevar la voz para ser percibida. Cuando alguien elige el silencio por respeto a sí mismo, no se está escondiendo, está negándose a alimentar la huida de sí, a participar en un teatro donde la explicación se volvió moneda de intercambio. El silencio no es ausencia de palabra, es presencia sin performance. Y quien vive en ese estado, entiende que no responder también es una respuesta, tal vez la más poderosa. Cuando llaman a alguien frío, no siempre es por frialdad real. A veces, es solo el dolor de quien perdió el control emocional sobre ti. La rebeldía íntima comienza cuando dejas de dar lo que esperan, justificaciones, excusas, concesiones, y empiezas a proteger tu espacio interno. Eso crea un campo de resonancia que desinstala dinámicas viejas. Muchos no saben cómo lidiar con eso, porque estaban acostumbrados a tu sumisión disfrazada de empatía. El silencio entonces se convierte en una muralla invisible. Este tipo de silencio no se aprende en los libros, se aprende en el campo de batalla emocional. Es cuando te cansas de explicarte, de remendar vínculos, de cargar una identidad muerta solo para no ser rechazado. Y en ese punto, no te callas por cobardía, te callas por liberación cruda, porque entiendes que tu voz es demasiado sagrada como para desperdiciarla con quien no quiere escuchar, solo controlar, y esa percepción lo cambia todo. Hay quienes creen que están siendo empáticos cuando en realidad solo tienen miedo. Miedo a incomodar, miedo al rechazo, miedo a romper vínculos frágiles sostenidos por la obediencia emocional. Explicarse demasiado se convierte en una forma educada de suplicar aprobación, pero detrás de esa supuesta amabilidad vive la huida de sí, un intento sutil de postergar la ruptura inevitable entre quien eres y quien el otro necesita que sigas siendo. Explicarse es vestir el miedo con argumentos lógicos. Es como si la mente dijera, tal vez, si uso las palabras correctas, me acepte, pero en el fondo hay una sensación muda de autoabandono, un silencio incómodo que grita entre líneas. La persona habla, pero no está comunicando, está intentando sobrevivir. Y ese es el punto ciego. Cuanto más racionalizas, menos te respetas. Porque si tu existencia necesita ser justificada, algo ya estaba mal antes de que empezara la conversación. Es aquí donde debe comenzar la desprogramación. Cuando notas que tus palabras están cargadas de miedo y no de amor propio, es momento de parar, respirar y reaprender el peso del silencio. Un no dicho en paz vale más que 1000 explicaciones temblorosas. Y solo quien ha habitado ese exilio interno sabe lo difícil que es elegir el respeto propio por encima de la aceptación inmediata. Pero son esas decisiones las que abren espacio a una fuerza completamente nueva. Llega un momento en el que pedir permiso para ser quien eres se convierte en una prisión invisible. Te das cuenta de que cada explicación es una contraseña que entrega tu control al otro. Y el precio de eso es alto. Vivir bajo la mirada ajena mientras tu identidad muerta recita frases bonitas que ya no sostienen verdad alguna. La verdadera fuerza nace cuando te niegas a pedir permiso, no por arrogancia, sino por integridad. Eso es liberación cruda. La sociedad no respeta lo que necesita demasiadas explicaciones, porque aquello que se justifica en exceso parece dudoso, inestable, débil.
Lo que es sólido simplemente se afirma. La presencia que no pide permiso impone resonancia. No necesita gritar ni convencer, simplemente es, y por eso, incomoda tanto. Quien vive intentando agradar aún no ha entendido que, en el fondo, eso nunca será suficiente. La aprobación es un pozo sin fondo, y quien vive por ella, muere lentamente por dentro. Vivir sin pedir permiso no es herir a los demás, es dejar de herirte a ti en nombre de ellos, es negarte a seguir participando en una obediencia emocional que disfraza de empatía el miedo de existir plenamente. Y cuando dejas de pedir espacio, algo cambia. O te atacan, o se alejan, o se rinden. Pero en todos los casos, la máscara social cae, y en el silencio que queda, encuentras tu propia voz. Solo que esa voz, ahora, no suplica, declara, y esa declaración empieza a silenciar a quienes solo sabían gritar. Es curioso cómo el silencio, que muchos ven como debilidad, es justamente lo que hace que empiecen a prestarte atención. Cuando te callas, dejas de alimentar el juego, y en ese instante, las máscaras sociales comienzan a desmoronarse, porque ya no reciben la energía que las sostenía. El silencio no es ausencia, es estrategia, y muchas veces es la única forma real de desprogramación, porque quien vive explicándose no nota cuánto está atrapado en la misma dinámica que lo oprime. Algunos solo prestan atención cuando te retiras, cuando dejas de insistir, de justificarte, de extender la mano. Es ahí cuando tu silencio se convierte en un vacío revelador. Muestra con fuerza quién estaba ahí por conexión y quién por control. La presencia brutal no necesita discurso, vibra, incomoda, y esa vibración es una invitación a romper los viejos contratos emocionales. Muchos confundirán eso con indiferencia, pero no lo es. Es autocuidado, es rebeldía íntima. Ese es el gran poder del silencio. Al callarte, dices más. Al retirarte, te impones. Al no responder, reorganizas el campo. Pero se necesita coraje para sostener ese espacio, porque el mundo intentará arrastrarte de nuevo al papel antiguo. Solo que ahora, algo cambió. Ya no encajas en ese molde. Y cuanto más silencio sostienes, más evidente se vuelve quién realmente escucha, y quién solo espera tu caída. El silencio, cuando es verdadero, se convierte en un espejo incómodo. No muestra lo que tú sientes, sino lo que el otro no quiere ver. La ausencia de tu respuesta deja al descubierto el caos interno de quien vivía de tu validación constante, y en ese reflejo nace la fuerza. Dejas de dialogar con las heridas ajenas y empiezas a resonar con tu propia verdad. El rechazo que viene después de eso no es castigo, es purificación. Cuando te callas, el otro se ve obligado a escuchar sus propios ruidos. Y eso es aterrador, para quien siempre usó el sonido de tu discurso como distracción. La fuerza de la ausencia desnuda dinámicas enteras. Ya no dices sí ni no, simplemente no participas. Y esa postura, ese exilio interno elegido, activa una frecuencia que no suplica aceptación. Al contrario, exige respeto o distancia. Ya no hay punto medio. Esa ausencia es poder, pero no cualquier poder. Es el que nace de la ruptura, del desapego, de la decisión de no seguir interpretando papeles que anulan tu esencia. Tu voz prohibida ya no necesita ser escuchada por todos, solo por quienes saben escuchar con presencia. Y cuando eso ocurre, una nueva realidad empieza a dibujarse, silenciosa, sí, pero densa, precisa e innegociable. Llega un momento en que seguir explicándote se convierte en una traición, no a los demás, sino a ti. Y tal vez tú estés en ese momento ahora, cansado de traducir tu alma para oídos que solo quieren control. Entonces, detente, de verdad. Deja de suplicar comprensión donde solo existe exigencia.
Tu silencio, cuando nace desde la conciencia, es una sentencia de libertad. Ahora piensa, ¿cuántas veces has abandonado tu verdad solo para mantener un vínculo? ¿Cuántas veces te pusiste una máscara social para no ser excluido? ¿Cuántas veces renunciaste a tu voz prohibida para parecer maduro, amable, aceptable? Y lo más importante, ¿hasta cuándo seguirás llamando a eso empatía, cuando en realidad es miedo? Tú ya sabes lo que necesitas hacer. Ahora solo falta el coraje para sostener el vacío que viene después. Si este video te desafió, te tocó o te hizo recordar quién eras antes de callarte por dentro, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Aquí no vendemos consuelo, entregamos rupturas, y si llegaste hasta el final, es porque tu rebeldía íntima ya ha comenzado. La pregunta ahora es, ¿vas a seguir explicándote? ¿O vas a empezar a existir de verdad?